24. Jueces capítulo 7, verso 3 y primer libro de Samuel capítulo 15, verso 24. Aleluya. Dice así la poderosa palabra del Señor en esta mañana, en Jueces capítulo 7, verso 3. Hablando de Gedeón, dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galá, y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Amén. Y primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Gloria al Señor. Quiero en esta mañana hablar de algo muy especial, y es sobre el miedo, y decirles que debemos de alejarnos del miedo, o el miedo nos va a alejar del Señor. Quiero hablarles bajo ese pensamiento: cuarentena para los miedosos. Cuarentena para los miedosos. El miedo es como una trampa espiritual. La historia de la humanidad está marcada por decisiones basadas en dos caminos: el camino de la fe y el camino del miedo. Desde el Edén hasta nuestros días, el miedo ha sido una de las trampas más poderosas de Satanás para alejarnos de la voluntad de Dios. El miedo es una prisión invisible. El miedo es una de las emociones más poderosas que el ser humano puede experimentar. Desde tiempos muy antiguos, como decíamos ahorita, el miedo ha determinado el destino de naciones, ha paralizado a valientes y ha llevado a muchos a la ruina espiritual. Durante la Segunda Guerra Mundial hay una historia que dice que muchos soldados nunca llegaron al campo de batalla, no porque tuvieran heridos, sino porque el miedo los paralizó antes de pelear. Tal vez usted en este tiempo ha sentido miedo al enfrentar una decisión difícil, un nuevo trabajo, una crisis familiar, un diagnóstico médico e incluso el llamado de Dios. El miedo, hermano, puede venir en diferentes formas, o pudiéramos decir, viene en 4 frentes de batalla. Miedo al fracaso es aquello que no intentamos cosas nuevas porque tememos a no ser suficientes para alcanzarlo, para lograrlo. Lo segundo es el miedo al rechazo. Nos callamos cuando deberíamos de hablar por temor a las opiniones de otros. Miedo a lo desconocido. No damos pasos de fe porque no podemos ver el futuro. Y el cuarto y último es miedo a perder el control. Queremos tener todo bajo nuestro dominio y no confiar en Dios. El miedo, en la palabra del Señor, nos dice o nos muestra que el miedo ha sido una batalla constante para el pueblo de Dios. Adán y Eva se escondieron por miedo después de haber pecado. En Génesis 3:10 lo encontramos. Los israelitas temieron a los gigantes y no entraron a la tierra prometida. Pedro tuvo miedo de las olas y comenzó a hundirse, Mateo 14:30. Y Saúl temió al pueblo y desobedeció a Dios.
Sin embargo, cada uno de estos casos, hermanos, Dios llamó a su pueblo a superar el miedo con fe y obediencia. Y es el llamado en este día, a superar, amén, quizás el miedo a perder el control, el miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. El llamado de parte del Señor en esta mañana sigue siendo el mismo, a vencer, a salir adelante, amén, a recordar que Él está con nosotros. Hoy tenemos dos respuestas al miedo, el caso de Gedeón y el caso de Saúl. Nuestros textos bases son dos historias con un tema en común, el miedo. Dijo Gedeón, amén, en Jueces 7:3, Dios redujo el ejército, tanto fue a 300 hombres, después de tener, amén, una cantidad de miles. Dios redujo a 300 hombres, eliminando a los que tenían miedo. ¿Por qué? Porque el miedo puede ser contagioso y debilitar a todo un ejército. En 1 Samuel 15:24 encontramos el otro frente o la otra respuesta, amén, y fue la de Saúl. Saúl perdió el favor de Dios porque tuvo miedo a la gente y cedió a la presión. En ambos casos, hermano, el miedo determinó el destino de estas personas. Gedeón venció con fe, pero Saúl cayó por su temor. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué papel juega el miedo en nuestra vida hoy? ¿Nos está impidiendo avanzar en nuestro llamado? Pregunto. Había un niño cierta oportunidad en medio de una oscuridad. Él sintió miedo porque no podía ver que alguien estaba delante de él. Pero su padre estaba con él y le tomó la mano. Y ese miedo desapareció al instante. De la misma manera, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de aprender, amén, a confiar en ese Padre Celestial, en ese Dios Todopoderoso, que en medio de la incertidumbre, Él está ahí como lo ha prometido. Él nos dijo, amén, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y es confiar en el Señor. ¿Cuántas veces hemos cedido al miedo y hemos perdido bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros? Pregunto hoy, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, has cedido al miedo? El miedo al fracaso, el miedo a perder el control, el miedo a no ser aceptado quizás, aleluya, ese miedo al rechazo, a lo desconocido, amén. ¿Y cuántas veces usted ha sido víctima de ese miedo? Y después que ha pasado el tiempo se ha dado cuenta que fue algo que lo impidió avanzar, a recibir esa bendición de Dios. Amén. Esas bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que quiero plantearles de parte del Señor en este día. Que exploremos por un instante cómo el miedo afectó a hombres de Dios. Miramos el libro de Jueces, 1 Samuel, y cómo podemos nosotros vencerlo con la fe. Gloria al Señor. Y eso es lo que debemos de levantar hoy, la fe. Porque el miedo es como un enemigo, amén, o es el enemigo de la fe. El miedo paraliza y debilita, hermano. Jueces 7:3, Dios le dijo a Gedeón, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se entremezca, dice, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Gedeón estaba enfrentando al ejército madianita con 32,000 hombres.
Y Dios redujo el ejército a solo 300 hombres, porque la victoria no dependía del número de soldados, sino de la obediencia y de la fe en Dios. Aleluya. A veces Dios permite enfrentar batallas, hermano, con recursos limitados para que usted y yo podamos aprender, amén, a depender solamente de Dios. Aleluya. No son tus recursos, no es la mayoría, gloria al Señor. Amén. Es la dependencia hacia ese Dios que te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Habrá alguien que celebre, aleluya, anticipadamente esa victoria. Muchos cristianos, hermanos, no avanzan en su llamado porque tienen miedo a fracasar. Pero Dios no nos llama a ser exitosos, escuche bien eso, sino a ser obedientes. Gloria al nombre de Jesús. Obedezcamos al llamado de Dios. Obedezcamos al desafío que Dios ha puesto delante de nosotros en este tiempo. Obedezcamos a ese llamado de parte del Señor. Dios no te está pidiendo ser exitoso. Dios lo que te está llamando a ser es obediente. Y sabe una cosa, la obediencia trae bendición a la vida del Hijo de Dios. Aleluya. Por eso la palabra en este versículo para miedo o en este pasaje es yaré, que significa temor, terror o reverencia. Pero en este caso no se trata de un temor reverente a Dios, sino de un temor, amén, paralizante que impide la acción. O sea, eso que te invade y sabes que quizás en tu interior que Dios está contigo, sabes que Dios quiere bendecirte, sabes que Dios puede ayudarte, amén, pero ese yaré entra en ti y te paraliza, te detiene, amén, te impide avanzar y poder disfrutar de la plenitud de las bendiciones del Señor. Pero en este día, amén, el llamado es avanzar, el llamado es soltar ese miedo, gloria a Dios, es avanzar a través de él en fe, gloria al Señor. El miedo quizás no va a desaparecer, no, amén, pero puedes avanzar en fe en medio de él. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos dejado hacer algo para Dios por miedo al fracaso? Pregunto, quizás usted hoy, siervo, ministro de Dios que estás escuchando en esta mañana. ¿Cuántas veces te has detenido? Amén. Y no quiero cuestionarte, no, sino que yo también he pasado por eso. Como siervo de Dios, quizás en mi proceso, Dios mío, me paralicé porque me dio miedo avanzar. Me dio miedo a tener esa victoria que ya Dios había preparado. Dios nos ha preparado las cosas desde de antemano, pero el miedo, amén, al fracaso, amén, al señalamiento, amén, al cuestionamiento, nos ha detenido. Y por eso hoy quiero darles esta palabra de parte del Señor. Avanza por encima del miedo, amén, en fe. Dios tiene cosas grandes para entregarnos, aleluya. Dios tiene cosas grandes para entregarte, mi hermano, mi hermana, aleluya. Dios tiene cosas grandes, amén, al alcance solamente de un paso de fe. El miedo lleva a la desobediencia. Saúl, miramos que respondió a Samuel: he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Dios había dado una instrucción clara a Saúl: destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl decidió guardar lo mejor del botín porque tuvo miedo de la presión del pueblo. El liderazgo basado en el miedo es peligroso porque busca agradar a los hombres antes que Dios. Y el proverbista en su capítulo 29, verso 25, dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchas veces el miedo a la crítica nos hace desobedecer a Dios. Dios te está llamando a hablarle
amén, a alguien de Cristo, pero el miedo al rechazo te impide hacerlo. ¿Cuántas veces, amén, hemos sido motivados, desafiados quizás por nuestros ministros, por nuestros pastores, amén? Vamos a salir a hablar del Señor. Vamos a hablar de las maravillas. Vamos a hablar, amén, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y cuántas veces escuchamos en las congregaciones, ay, es que no, es que me da miedo, es que ya lo intenté, ay, es que no, hermano? ¿Cuántas veces y cuántas almas quizás están esperando que usted pueda vencer, pueda dar ese paso de fe, amén, amén, sobre ese miedo que lo ha invadido, que lo ha paralizado, para recibir esa palabra que Dios ha puesto en su corazón? En este día usted tiene que reflexionar y decir, voy a hacerlo. Voy a tocar esa puerta una vez más. Voy a tocar ese corazón, amén, con la palabra del Señor. Tienes que recordar que no son tus capacidades, amén. Es la obediencia la que te va a dar la bendición de poder mañana mirar a esa persona postrada en los pies del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el temor del hombre es el alma de muchos pecados. Si tenemos más a Dios, temeremos menos a los hombres. Las consecuencias del miedo espiritual, y lo primero es que es la pérdida de bendiciones. ¿Qué consecuencias trae el miedo? Pérdida de las bendiciones del Señor. La generación de Israel que tuvo miedo de entrar a la tierra prometida, nunca la vio. Comenzó a decir, son gigantes, somos como langosta. Bueno, tantas cosas que miraron. Y ellos nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Esa generación tuvo miedo. Y yo espero que en esta mañana, en este día hermoso que Dios nos ha dado, amén, a través de esta palabra, alguien pueda soltar ese miedo y decir, no seré de esa generación. Yo seré de la generación que pueda entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? La Nueva Jerusalén. Vamos a entrar a esa tierra. Por eso Hebreos 3:19 nos habla de eso y dice que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cada vez que el miedo nos impide actuar en fe, perdemos la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y hoy quiero decirte que hay una gloria, un peso de gloria en este día sobre esta reunión. Aleluya. Y alguien necesita vencer ese temor. No sé a qué estás temiendo, con qué temor te has levantado hoy, pero hay un peso de gloria sobre esta reunión. Una gloria que ha de manifestarse a aquellos valientes, gloria al Señor. Valientes, valientes, valientes. El valiente no es aquel que se mide porque no hay temor en él, no. Valiente es aquel que se mide porque puede pasar por encima de los miedos y de los temores a través de la fe. Eso es ser valiente. Gloria al Señor. Eso es ser valiente. Los soldados van a la batalla, van a la guerra y muchos van temblando, pero van hacia adelante. No es que no haya temor en su corazón, en su vida, o no los invada. Es que son valientes porque han creído que pueden hacerlo. Y si una persona quizás lejos de Dios puede avanzar a través de su miedo y de su temor, ¿cuánto más nosotros, aleluya, que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado? ¿Cuánto más nosotros podemos, amén, avanzar a través de esos miedos, amén, a los desafíos, a aquellas cosas que de pronto son desconocidas para nosotros? ¿Cuánto más nosotros que está el Señor, amén, agarrándonos de la mano, motivándonos y diciendo, dele, avance, sí se puede? Y en esta mañana yo puedo sentir esa presencia en este lugar. Puedo sentir la voz de mi Dios diciéndote, vamos hacia adelante. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo como poderoso gigante. Cada vez que los miedos nos impiden actuar en fe, perdemos esa oportunidad, hermano, de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y Dios te está llamando quizás a un ministerio, a una vida abundante, a una vida plena, pero el miedo a la incertidumbre
te está deteniendo. Amén. Ha puesto un freno, una muralla, una pared. Aleluya. Para que usted no pueda avanzar a esa vida abundante, a esa vida plena, a recibir ese llamado. Aleluya. De parte del Señor. Pero en esta hora, aleluya, en el nombre de Jesús, derribamos toda muralla, derribamos toda pared, todo aquello que se ha levantado para detenerte. Amén, en el nombre de Jesús. Hoy derribamos y declaramos, hermanos, un camino abierto hacia la abundancia, hacia la plenitud de Dios, aleluya, hacia ministerios florecidos en el nombre de Jesucristo. Yo lo creo en esta hora, aleluya. Levanta tu fe en esta mañana y visualízalo. No somos valientes porque hay ausencia de miedo, no. Somos valientes porque avanzamos con pasos de fe sobre ese miedo que nos ha querido, amén, detener. Gloria al Señor. Entonces, perdemos las bendiciones por el miedo, pero también nos esclaviza y nos aleja de Dios. Pero Pablo nos dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, Señor, tenemos el espíritu, amén, del Señor, ese que clama, Abba Padre, ese que confirma que Él está con nosotros. Mire, Pedro negó al Señor por miedo. Dice Mateo 26, versos 69 al 75, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y la pregunta es, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo con nuestras acciones por miedo a la opinión de los demás? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces quizás nos hemos alejado, hermano, del Señor? ¿Cuántas veces hemos llegado a esos lugares, hermanos, de negar al Señor con nuestras acciones? Porque quizás no tienes que proferirlo, sino con tus mismas acciones estás negando al Señor por causa del miedo a la opinión de los demás. Pero en este día vamos a avanzar en el nombre de Jesús. ¿Cómo vencer el miedo, pastor? ¿Cómo florecer o hacer fortalecer nuestra fe? Lo primero que debemos de hacer es recordar quién es Dios. Isaías nos dice que no temamos porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. David, frente a ese Goliat, él sabía quién era su Dios. Él sabía en quién había confiado. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía presente quién era su Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, amén, con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos, aleluya.
En este día usted tiene que recordar quién es su Dios. Usted tiene que hablarle a ese miedo, a ese temor, amén, que se ha empoderado de su mente y de su corazón. Usted tiene que recordar que con usted está el Dios de los escuadrones de Israel. Usted tiene que recordar que usted está con el Todopoderoso, aleluya, con el jefe de jefes, amén, con el Rey de reyes, con el Señor de señores, aleluya, con ese Dios, amén, gloria al nombre de Jesús, que no ha perdido una batalla, aleluya, ese Dios, aleluya, que ha estado ahí siempre victorioso, aleluya, ni aún la muerte lo pudo detener. Usted tiene que recordar a qué Dios le está sirviendo. Usted tiene que recordar que Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días. Aleluya. Tome ánimo en esta mañana para vencer todo temor y todo miedo que ha querido paralizarlo, que ha querido alejarlo de la gloria de Dios, que ha querido alejarlo de la voluntad de Dios. En esta mañana alguien tiene que tomar ánimo y decir: voy hacia adelante en el nombre de Jesús, porque no estoy solo. Dios está conmigo, gloria al nombre de Jesús. Por eso vamos a caminar en obediencia a pesar del miedo. Por eso Josué nos dijo, amén, el Señor a través de Josué 1:9 nos dice: esfuérzate y sé valiente. El soldado en la batalla sigue avanzando a pesar del miedo, hermanos. Enfrentar el miedo con la palabra de Dios. ¿Cómo debemos? Debemos de vencer ese miedo con la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 7. Él le dijo: hey Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, Timoteo tenía miedo, tuvo temor, pero Pablo lo alentó a través de la palabra y le dijo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en esta mañana refrescamos esas promesas, refrescamos esa palabra. Y quiero hablarle a alguien: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, gloria al nombre de Jesús, de amor y de dominio propio. Así que vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay que comenzar a memorizar los textos, amén, que fortalezcan nuestra fe en los momentos de temor. Hay que orar y depender de la presencia del Señor. Pablo habla a los filipenses, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Nuestro Señor Jesús en el Getsemaní oró antes de enfrentar a la cruz. Amén. Elegir fe sobre el miedo, amén, es lo que debemos de entender en esta mañana. Hay que elegir fe, amén, sobre todo temor. El miedo paraliza y nos aleja de la voluntad de Dios. Puede llevarnos a la desobediencia y hacernos perder las bendiciones. Dios nos está llamando a confiar en Él y a caminar en fe en este tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Pero pregunto en esta mañana: ¿estamos permitiendo que el miedo nos aleje de la voluntad de Dios? ¿Qué decisión debemos tomar hoy con fe en lugar de temor? Hay que hacer ese llamado a la oración en esta mañana. Oración por aquellos que están luchando con el miedo y la ansiedad. Clamar por una fe firme, gloria a Dios. Amén. Una fe firme en ese Dios todopoderoso. Hay cierta historia de un trapecista. Amén. Y la confianza en Dios. Dice que había una vez un famoso acróbata que realizaba espectáculos sobre una cuerda floja en gran altura. En una ocasión, cuenta la historia que colocó la cuerda sobre las cataratas del Niágara y anunció que cruzaría caminando sobre ella. La multitud lo observaba con asombro mientras avanzaba con seguridad. Después de cruzar una vez, preguntó al público: ¿creen que puedo cruzar con una carretilla? Y la multitud gritó: sí puedes hacerlo. El acróbata tomó la carretilla y cruzó de nuevo con éxito. Y luego preguntó: ¿quién de ustedes confía en que puedo cruzar con una persona dentro de la carretilla?
Y todos gritaron emocionados: sí, creemos que lo puedes hacer. Entonces el acróbata sonrió y preguntó: ¿quién se ofrece para subir en la carretilla? Hubo un silencio total. Nadie quería confiar lo suficiente como para subirse. Esta ilustración, hermanos, nos muestra que muchas veces, para no decir que siempre, decimos que confiamos en Dios, pero cuando Él nos pide dar un paso de fe, nos detenemos por miedo. Creemos que Dios es poderoso, pero no siempre estamos dispuestos a subirnos a la carretilla y dejar que Él nos guíe. Jueces 7:3. Dios separó a los que tenían miedo porque sabía que el temor iba a impedir la victoria. Saúl desobedeció porque tuvo miedo a la opinión del pueblo. Ambos casos, el miedo afectó su fe y su obediencia. Ahora mi pregunta es: ¿está usted confiando realmente en Dios? ¿O solo decimos que confiamos? ¿Nos estamos atreviendo a subir a la carretilla de la fe o nos detenemos por temor? ¿Cuál es tu posición en este día? ¿Cuál es tu posición frente a ese temor, frente a ese miedo? ¿Qué estás haciendo? Solamente lo confiesas, lo declaras, aleluya, pero la carretilla sigue vacía. En esta mañana, aleluya, alguien tiene que levantarse y decir: me subiré a la carretilla de la fe. Amén. Voy a subirme, voy a abandonarme en la presencia de Dios. Voy a poner toda ansiedad sobre Él. Voy a dejar que Él me guíe, que Él me lleve, que Él me sustente. Aleluya. Yo no sé, pero en esta mañana siento, aleluya, un bombardeo de miedo, de temores que han llegado a tu corazón, a tu vida, y te han alejado de la voluntad de Dios. Te han alejado, aleluya, de recibir la plenitud que Dios quiere para ti, para tu familia, para tu ministerio. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya, reprendemos todo temor, reprendemos todo miedo de tu vida y declaramos pasos de fe en esta hora. Yo siento que alguien en esta mañana está despertando, está identificando sus temores y está diciendo: wow, me habías paralizado de ver la plenitud, de abrazar las bendiciones de Dios. Alguien ha podido sacudir su vida y decir: fuera todo temor y todo miedo. Hoy decido ser, amén, ese valiente que camina sobre todo temor y sobre todo miedo, en fe, en confianza de que Dios no me va a soltar, de que la mano del Señor me sostiene a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones. Dios está conmigo. Dios no me va a soltar. Dios no te está llamando al éxito, hermano. Dios te está llamando a la obediencia. Y si Dios te ha llamado, obedezcámosles en este día. Dejemos, porque Él sabe lo que hace. Si decimos que Él tiene el control, entonces confíe de que Él le va a ayudar. Confíe que Él va a abrir las puertas. Confíe que Él le va a sanar. Confíe que Él me va a restaurar su hogar, su familia, su economía. Confiemos en ese Dios grande y maravilloso en este día. Soltemos todo temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, Dios no nos ha puesto un espíritu de temor. Dios no nos ha dejado esclavo a los temores del pasado. No, Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Vamos a soltar esos temores en esta mañana. Oh, temor a ese fracaso, temor, aleluya, a lo incierto, a eso desconocido, temor al rechazo, temor a perder el control. No, hoy vamos, aleluya, hacia adelante. Oh, muchas veces no lo has intentado porque temes, amén, no ser suficiente. No es tu intelecto, no es tu capacidad, es la sabiduría que viene de lo alto que te va a dar la bendición.
bendición. Oh, es que me callo cuando debo de hablar, pastor, porque temo la opinión de los otros. Pues no, hoy vas a abrir tu boca en fe, vas a declarar, vas a hablarle a ese gigante llamado miedo, le vas a hablar con la palabra del Señor y decirle, aleluya, oh, más poderoso es el que está conmigo que el que está allá en el mundo, aleluya. Oh, háblate a tu corazón, habla a tu interior, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, aleluya, porque Jehová tu Dios está contigo todos los días de tu vida. Oh, yo estoy, Señor, yo tengo miedo, pastor, porque no conozco, desconozco lo que pueda venir. No damos pasos de fe porque no podemos ver ese futuro, pero sabe una cosa, cuando usted tiene fe, gloria al Señor, usted está al futuro, al presente, usted puede mirar, amén, la plenitud y las bendiciones que Dios quiere dar y derramar sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Tú puedes a través de la fe ver esa plenitud. Por eso, amén, no temas a lo desconocido. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, si tú estás lleno de esa fe, entonces no debes de temer a lo desconocido. Dios, amén, es omnisapiente, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, gloria a Dios. Y si Él te está llamando, no temas, no temas. Miedo a perder ese control, porque queremos tener todo bajo nuestro dominio. Amén, y no confiar en Dios. Queremos que todo salga como yo lo planifiqué. Muchas veces van a salir las cosas no como las planificamos. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios te está hablando y te está diciendo, tienes que aprender a confiar en mí. Oh, aleluya. Tienes que aprender, aleluya, a saber, a depender de mí. Oh, tienes que aprenderlo, tienes que aprenderlo. Quizás si lo logras, te olvidas un poco de Dios. Y quizás te robes la gloria de Dios. Guárdanos, Dios, de hacer eso. No, si Dios en esta mañana, aleluya, oh, te pone entre la espada y la pared, de que puedas decir, oh, pierdo el control, no lo tengo, se salió de control todo lo que había planificado. No te preocupes, si estás en la voluntad de Dios, lo que Dios quiere es, aleluya, que tú aprendas a depender más de Él, que aprendas a confiar más en Él. Gloria al nombre de Jesús. Habrá alguien en esta mañana, gloria al nombre de Jesucristo, que pueda levantar esa oración. Dios le dio a Gedeón, despídelos, pregona, y muchos de ellos no fueron por causa del miedo. Pero yo estoy creyendo que aquí no están los que se fueron. Aquí estamos hoy los que hemos decidido obedecer el llamado de Dios, los que hemos decidido creer a las promesas de Dios, los que hemos decidido creerle a ese Rey todopoderoso. Yo estoy creyendo que en esta mañana está ese grupo de valientes. Valientes no porque no haya temores en ustedes, sino porque hemos decidido dar pasos de fe. Hemos decidido dar pasos de fe. Y si usted hoy, mira, se detiene, yo quiero llevarla a la reflexión. Mire un momento, deténgase, cierre sus ojos ahí donde está y mire hacia atrás. Mire hacia atrás un momento de su vida. ¿Cuántas veces se levantó el gigante del miedo para que no pudieras realizar un negocio, para que no pudieras entrar a ese trabajo por el cual Dios te ha bendecido? ¿Cuántas veces se levantó el miedo para que no pudieras edificar o construir una familia bendecida que hoy tienes? ¿Cuántas veces se levantó ese gigante? Pero hoy mírate, ¿dónde estás? ¿Sabes por qué? Porque eres un valiente, porque has podido dar pasos de fe. Así que si hoy se levantó nuevamente o se ha levantado nuevamente ese gigante, no le temas, porque el mismo Dios que estuvo contigo ayer está contigo hoy.
Y el mismo Dios que te dio la victoria ayer, te la va a dar hoy. Amén. Ese gigante, ¿cuántas veces el pueblo de Dios se enfrentó a gigantes? Pero en toda y cada una de ellas, el Señor le entregó la victoria. Aleluya. Y toda la bozanda la valla. Y en esta mañana no es la excepción. En esta mañana también vamos a vencer ese gigante llamado miedo y llamado temor. Lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora quiero orar. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Que Dios levante nuestra fe. Que Dios fortalezca nuestra fe. Que Dios nos permita abrir los ojos a través de la fe. Que podamos atesorar, aleluya, la victoria que tenemos adelante. No nos vamos a detener, hermanos. No hay desafío, aleluya, bajo la voluntad de Dios que nos vaya a quedar grande. No, si decidimos obedecer a Dios, si decidimos caminar con Él, nada nos va a quedar grande en esta mañana, en nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vencer todo temor. Vamos a poner en cuarentena a los miedosos. Hoy están en cuarentena todos esos miedosos. Aléjate del miedo, quiero decirte, o el miedo te va a alejar de Dios. Aleluya. Hoy entra en cuarentena los miedosos. Hoy se regresa. Ese espíritu de miedo se fue. Entra en cuarentena en esta hora. Y hoy se levantan valientes en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús a orar. Yo le